Muchachos, listo, entonces acá en el proyecto creamos un nuevo paquete. Sí, main Java. Un paquete donde vamos a meter todos los métodos que se van a exponer como servicio. Entonces, voy a colocarle co.edu.icc.demo.rest.controllers. Sí, en el main Java. Le voy a colocar .res controllers, que son los controladores del servicio REST. ¿Listo? ¿Controladores? Controllers, sí. Y le voy a dar finish. Listo. Entonces, para poder utilizar Spring MVC, es con lo que, las anotaciones que vamos a utilizar para poder exponer los servicios, necesitamos descargar la dependencia. Entonces, para ello, voy a colocar en el POM, vamos a hacer la misma temática, ya les envío el... Listo. Entonces, en el POM, en la parte de las dependencias, colocamos las dependencias de Spring MVC, que son las que les envié. Es simplemente una dependencia más que llama Spring Web MVC para poder exponer los servicios, a utilizar las anotaciones que nos provee la librería en la misma versión que venimos trabajando. Y le doy guardar. ¿No mandaste la reunión? Sí, al correo. Igual, ahí vamos a dejar todas las dependencias y librerías que necesitemos, como en el historial de la clase. ¿Lo haré yo? Es que la aplicación de correo no se sincroniza bien. No tengo que meter media y de portátiles. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Para poder utilizar las anotaciones y poder que Spring, digamos, trabaje bien con los servicios, necesitamos hacer lo mismo que hicimos la clase, bueno, una de las clases pasadas, no recuerdo qué número es, y vamos a crear como una especie de dispatcher para que vaya y me guíe, me utilice todo el proceso que vamos a utilizar con los servicios. Pero a mí no me llegó. ¿No? Ah, Rebotó. ¿a dónde lo mandé? El Gmail tampoco es.
Al de la lista donde me enviaron a mí, la lista que tengo de los estudiantes. Santiago.restrepo. Lo botó. No. ¿A ninguno le llegó? A ella le llegó, a ellos también le llegó. Y no tenés ya retiramos. Ahora ve la WhatsApp. No me la WhatsApp. Creí que estabas mandando la imagen y yo como, ¿en serio? ¿A WhatsApp? Sí. Puede ser, profe. También se puede hacer un WhatsApp de internet y mandar todas las. Es una porque toma el saco el semestre. Pero quedan 3 planes. Es una buena idea. ¿Listo? ¿Listo, listo? Ya me llegó. Ah, gracias. Sí, yo lo vi eso. Gracias. Llegó. Santi, vení un momento, es un momentico cortico. No te demoras ni 5 segundos. Ve, cuando te acuerdas que cuando uno genera las entidades te sale solo uno que tiene que hacer. ¿Listo? Bueno, después vamos a ponernos en la carpeta webinf. La carpeta webinf. Damos clic derecho, new, y vamos a configurar los bin de Spring. Le damos Spring Bin Configuration File. El nombre que le voy a colocar es mbc-dispatcher servlet. mbc dispatcher servlet. Es servlet. Eso va dentro del web. Sí, eso va dentro del webinf. Es un create new Spring Bin de Spring Bin Configuration File. Configuration o Perdón, de definition. Definition. Ajá. Y ahí está un poco más legible el nombre. ¿Listo? Bueno, una vez estamos acá, le damos siguiente. ¿Y recuerdan esto? ¿Se les hace conocido? Entonces, te vamos a coger, primero, vamos a utilizar AOP y cojamos la última versión. ¿Sí? Beans, vamos a utilizar los beans de Spring, la última versión. El context, igual, la última versión. También TX, sí, última versión. Y el nuevo que es MVC, que no lo veo. Yo tampoco. Yo creo que hay que instalarlo. Profe, lo bajamos. Bajan ahí, No lo veo. Bueno, entonces eso es porque no he bajado las dependencias todavía, entonces.
¿Sí? Entonces voy a darle cancelar. Ah, es que no guardo. Spring Web ¿Qué MVC. más parece? Lo guardamos y no instala nada. Pero ahora acá runas. Runas, me install. Las pruebas de unidad. Ustedes salieron todos en la línea de abajo. Listo. Y le voy a dar acá Maven, Tech Project, Forza. Listo, vamos a volver otra vez. If New Spring Bean Configuration File. Le voy a colocar acá. Yo lo había copiado. Ese despacho servlet. Siguiente. Ahí sí ya me aparece MVC. Entonces, voy a coger AOP. Última versión. ¿Sí? El Beans. Última versión. El TX última versión. Context última versión. Y el MVC, que es su última versión. Si no les aparece, hagan lo mismo que hice ahorita. Otra vez Maven y list. Siguiente y lo va a dar finish. Entonces él me generó un archivo así. ¿Sí? Donde está cada una de las URL cómo utilizar con los AOP, context, MVC, TX, bueno, cada una de los componentes que utilizamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es decirle que vamos a utilizar que vea como que podamos utilizar todos esos bits, ¿sí? En una carpeta, en un directorio específico. Entonces lo que le decimos es context component scan, ¿sí? Y me pide un paquete. Entonces aquí en este paquete colocamos el nuevo que creamos, ¿no? Donde van a ir todos los servicios. co.edu.ic.demo.res.controllers, que quede bien escrito. Y le damos a guardar. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Que en esa carpeta, en ese directorio, me permite utilizar todas las anotaciones de Spring. Están mandando cosas. Sí, tienen llegando cosas al correo mío de. Yo también acá aparecen también varios cuadritos así. Juan Manuel Reyes. Listo. Y le decimos también. Ya van 5. Sí, nada. ¿Quiere tumbar el servidor Reyes? Belleza, foto, ¿qué? Hay 5 correos de los mismos. Uy, parce, lleno de esos Muchachos, listo. Después de ya mapear el paquete donde lo vamos a colocar, vamos a decir MVC, annotation driver. ¿Para qué es eso? Para poder utilizar las anotaciones y guardar. ¿Listo? Vamos bien. Listo. Qué pena. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues creemos la clase donde vamos a colocar los métodos que vamos a exponer como servicios. Entonces colocamos acá, clic derecho, New, Class, y le colocamos, no sé, cliente. Vamos a hacerlo de clientes, ¿no? Vamos a lo mismo que hemos hecho, todos los métodos que hemos utilizado de clientes los vamos a utilizar. Entonces colocamos cliente, REST controller, cliente REST controller, y le damos, pues igual, acuérdense los nombres como un estándar, ¿ya? Para saber que es un REST controller de cliente, y le damos finish. Y tenemos una clase común y corriente
Entonces, ahora qué deberíamos de colocarle para poder que sea ya un controller de res. Ajá, lo primero sería arroba. Primero es res controller. Uy, Y también me dijo que los recommenders se pidieron. No responde. Tratamos de colocar la anotación REST controllers, pero se pidieron los recommenders. ajá, listo. Eso pasa. Listo, arroba. Mucho buscando. Sí, como está. Como un timeout. Veramos. Arroba res controller. Y le voy a colocar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en la diapositiva que para acceder por URL al servicio uno le colocaba el nombre de la clase? ¿Sí? Uno le colocaba slash, el nombre de la clase, luego slash, el nombre del método. Entonces vamos a colocar, ¿cómo saben cómo es la clase, cómo es el nombre de la clase? Entonces tenemos que colocarle acá también una anotación que se llama request mapping. Entonces, request mapping, pero de Spring. Entonces estamos trabajando con Spring MVC. Es Spring. Ojo con el import. Que puede pasar que uno, no me sirve, no me funciona porque estamos usando otra librería. Listo. Y ahora le decimos que lo mapee. ¿Sí? Haremos comillas acá adentro. Le decimos que sea slash cliente. ¿Listo? Ok. O sea que eso está una URL, ahora vamos a ver cómo identificar. Exacto. Entonces la URL, ¿cómo sería hasta ahora? ¿Cómo sería hasta ahora? Sería localhost, los puntos, el puerto 8080, normalmente creo que todos tenemos en 8080, slash banco web, slash cliente. ¿Sí? Ok. Entonces ahora cuando coloquemos el método tenemos que decirle slash, ¿qué más? Para poder llamar al método. Listo. Entonces, ahora, como sé que lo vamos a utilizar, private static final logger, colocamos el logger, ya todos sabemos cómo instanciarlo, ¿cierto? Logger fractal de punto. Punto get punto class. Listo. Coloqué el log, ya todo el mundo sabe el log. Listo. Entonces voy a crear un método que se llame guardar cliente. Voy a colocarle public void. Voy a colocarle save cliente. Que capture excepción, que lance excepciones, throws exception. Listo. ¿Qué debería hacer este método? Este método es un método común y corriente, ¿sí? Voy a colocarle un try catch dentro del método. Acá en vez de este to le voy a colocar que sea log.error y el mensaje de .getMessage. Coma ahí. Aquí lo único que hemos hecho es una clase, está con un método que se llama guardar cliente y ya, listo. Recuerden que nosotros en esta clase tenemos la inyección de Spring. Estamos viendo todos los bienes de Spring. Entonces, vamos a guardar un cliente. ¿Qué haríamos para guardar un cliente? Tendríamos que decir los parámetros. Exacto, tendríamos, bueno, sí, business delegate, y también tenemos que decir los parámetros. Entonces, primero recibamos el parámetro. ¿Qué parámetro recibiríamos acá? El ID, teléfono, ID, nombre, teléfono, dirección, email. ajá, y sí, listo, tenemos todo eso. ¿Eso a qué me suena? ¿Qué debería utilizar?
O sea, coloco cada uno ahí Un la- DTO. Exactamente, un DTO. Entonces tenemos que crear un DTO para clientes con cada uno de los parámetros y vamos a recibir ahí un cliente DTO. Eso es una buena práctica en los servicios. ¿Ya? ¿Qué pasa? Supongamos que nosotros tenemos un servicio de clientes y colocamos acá, podríamos hacerlo así, colocar long, ID, string, nombre, string, dirección, También el string, parámetro. mail. Primero eso se va a volver una cadena gigante. ¿Sí? Y el día de mañana, no, también necesitamos que el cliente tenga, no sé, segundo teléfono. Ajá. Entonces, colocarle el segundo teléfono significaría modificar la URL, modificar el cliente, el servidor, para pasar el nuevo parámetro y la implementación. Si tenemos un DTO, dentro del DTO yo lo único que hago es colocarlo y ya. Entonces tendría que cambiar la implementación, pero no la interfaz entre ambos. ¿Listo? Y además, ¿Cómo así? El cliente le envía el DTO porque esa es la información del Sí. trabajo. ajá. Entonces lo que no hace es armar un DTO y enviarlo. No le envían cliente, le Un tipo cliente. No, O sea, con su la entidad. cliente. La entidad como tal. Sí. No. Recuerden, para transferir datos, el patrón de diseño DTO, Data Transfer Author. ¿Por qué? Porque es que la entidad DB es la copia exacta de lo que vamos a utilizar de la base de datos, sí, del mapeo. Si nosotros vamos a de pronto a utilizar otra información, aquí porque estamos mandando un cliente, pero si vamos a mandar, no sé, información de un cliente con cuentas, entonces tendríamos que modificar la entidad, ¿ya? Para poder mandar información, y eso no lo necesita, eso no, o sea, ya quedaría diferente la entidad a lo que está en la base de datos. Por eso utilizamos el DTO. Y el DTO lo modificamos, metemos los dos que tiramos y en fin. ¿Sí? Entonces hacemos un alfa y esta. Profe, yo tengo una pregunta puntual sobre los DTO. ¿Es una buena práctica hacer DTOs de mezclas de entidades? No. ¿No? Un O sea, DTO con para- atributos de cuentas con atributos de clientes Sí, pero que no están relacionados. sí, está bien, pero hay que tener en cuenta un DTO te sirve para transferir datos, si no metes datos que necesites, que quieras. ¿Sí? Obviamente deberían de ser como específicos por cada uno, independientes. Pues tampoco es que hagas un DTO para toda la aplicación. ¿Sí? Pues no, pero sí por categoría, funcionalidad, algo específico, sí pueden meter información y está bien, es más, para eso es. Pero un DTO, para que sea DTO, no puede tener otras clases que no sean de, digamos, la string, long, bueno, Ah, ¿ya? Y no puede tener entidades. O sea, un DTO puede tener otros DTOs, Otros DTO. ¿ya? Pero en un DTO no debería tener una entidad. No entiendo como tal. Porque no haríamos lo mismo. O sea, si necesitamos modificarlo, tenemos que modificar la entidad y hacer lo mismo. Se perdería el uso. ¿Listo? Entonces, creémosle un DTO al cliente. Entonces, acá hay un paquete que llama DTO cliente. Entonces, voy a colocarle acá new class que se llame cliente DTO. Le damos finalizar. Un DTO que debe tener que implemente serializable. ¿Qué más debería tener? El scope, ¿no? No. ¿Será singleton? No, el DTO no. El DTO yo puedo tener varias instancias de un DTO. ¿Para qué sirve la nueva repositorio? El arroba repository lo que me dice es que esa clase, ese componente, si estamos hablando de Spring, va a persistir. Pero mira que, Entonces, arroba repositorio. No, tampoco. o sea, estaba usando Build y por ahí me decía que no que necesitaba, o sea, algo con serializable con el ID, no me acuerdo. Pues, no me acuerdo Ya, el generar ID, el generate ID. que es una string ahí, algo Ajá. así, no sé para qué, o porque más o menos me lo pide, sí, es que no ¿Y sé. te lo pidió? No es el requisito, era como Ah, como una advertencia, ya. Es que como una advertencia. este es lo que es el identificador para cuando se va a deserializar. Saber a qué componente, qué versión, como el ID que tiene. ¿Ya? Entonces, si yo lo mando, sí, se comprime, sí. Se manda en una cadena de bytes, ¿sí? Y cuando llega allá, él se vuelve a formar como un objeto. ¿Sí? Y para eso es esta versión, debería ser único. Seguro tenés un serial version igual para varios.
No, yo no, es que en el proyecto no tengo nada de eso, ninguno. O sea, lo único raro es Git y... Bueno, se está pidiendo que las clases, que hay algunas clases que ya tengan un serial verso, porque puedes que se muestran, por lo general sería uno, no te permite deserializar, ya debe colocarle, no sé qué proyecto es o qué clases tenés, pero si son de ese tipo con DTOs, debes de colocar, que son los que viajan a través de red. Pero, ¿qué te estoy diciendo eso? Que está... Dale, si quieres, búscalo ahí, te lo pillamos. Aquí en el bombillito le decimos add generate serial version ID. No el default, porque el default siempre va a ser 1. A mí me dice que me asegure que ese archivo es compilable. Pues me generan un OL, pero un archivo compilable, o sea, ¿cómo así? No, Si ese archivo es compilable, Sí, tiene que ser compilable, ¿no? Entonces está afiliado. No puede estar reconociendo nada de Java, o sea, está. Aunque yo estoy seguro que si pasa algún error, eso es una cadena de errores. Pero, no, en serio, yo creo que. Que formatee de nuevo, Pero, bien, ¿o qué? sí, porque es que eso, o sea, no te reconoce nada. Cógelo, mete un tanque. Porque es que el tema es que no te reconoce Java, ni el Tomcat, ni el Spring, ni el Hibernate. No es, yo creo que ese no es un problema de un solo plugin, de alguna sola herramienta, sino que eso es. Es como entorno. Sí, es lo que algo te quedó mal en la instalación o del IDE o del sistema operativo. Pero es que el ideal es comprimirlo. No sabes. Sí, es que el IDE es descomprimirlo nomás. Pero es comprimirlo. Y tenés allá abajo un configurador. Imagínate. ¿Sí? Sí. La mayoría del entorno sí. Con el JDK de 1.8. Sí. Sí. Bueno, por ahora, sigamos las 500. Ajá. Listo. Entonces, ¿qué debería tener más el DTO? Pues los parámetros, los atributos. ¿Ya? ¿Qué atributo le colocamos? Lady. Voy a colocarle private long. También. Bueno, por ahí escuché una idea muy Interesante, ¿no? interesante, sí, tiene toda la razón. Pues cojamos los de clientes, ¿sí? Sin el set de abajo, ¿no? Ponemos en set y los pegamos en clientes DTO. Listo. Pero aquí hay un tema. Recuerden, los DTOs solo pueden tener otros DTOs o tipos de datos que no sean objetos. Pues obviamente string y lo que son objetos, esos pues son tipos de datos. Pero este tipo de documentos no debería de ir ahí. Nosotros queríamos de ir ahí. El ID de tipo de documento. El ID de tipo de documento, que es un long. Entonces, long, ID, tipos, documentos. Y acá lo voy a hacer los get sets. Y un constructor vacío. Source. Se me perdió constructor allá. Constructor. Todo. ¿Listo? Ajá, listo. Y ahí tenemos un DTO. Luego de tener el DTO, ¿qué hacemos? Podemos pasarlo como parámetro Pues vamos, en el método que vamos a exactamente. Entonces vamos al REST controller. Aquí donde dice save cliente, ¿qué deberíamos de colocar? Pues primero, pasar por los parámetros de un DTO tipo un cliente DTO. DTO, que sea cliente DTO. ¿Listo? Ya Bueno. con eso aseguramos que en la parte del management, el management se encarga de setear todas las variables del DTO y que el DTO ya viene lleno. No, pero el management no lo vamos a utilizar como un servicio. ¿Sí? Entonces cuando llega el DTO, con la... El DTO en realidad eso es lo que hace el Jackson.
Ya, lo que hace es coger el JSON, ¿sí? me lo mapea a un DTO. Entonces aquí, ahí ya a mí me van a enviar un JSON, literalmente un JSON, lo mismo que vimos, ya de valor, ya de valor. Yo me lo voy a colocar en el DTO. Entonces va a venir mi objeto ya enlatado con los valores. O sea, él envía eso y él espera que la guarde un cliente. Sí, o sea, él envía el JSON y el JSON. Aquí ya me llega el cliente de DTO. Yo lo que tengo que hacer acá es guardarlo. Entonces, simplemente, ¿qué haríamos ahí? Un business delegate. Entonces, recuerden que esta clase está inyectada con Spring. Entonces podemos decirle private y business delegate, business delegate, y para inyectar, ¿cómo es? ¿Qué anotación debo colocar? Exacto. Listo. Vale, entonces acá lo que hacemos es al business delegate, ¿sí? Le decimos que guarde el cliente. Entonces ahí vamos a tener un problema. Porque nosotros estamos guardando una entidad, ¿sí? No un DTO. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay muchas opciones. Unos me dirán, no, pues tenemos otro método que sea guardar cliente, en español, no sé, o guardar cliente DTO. Y por allá en la lógica, lo que hago es convertir este DTO en una entidad. Es decir, si tengo un objeto, si tengo esta clase, Hacer como un parse, claro. Un parse. o sea, si tengo esta clase con estos atributos, tengo que coger toda esta información de aquí y pasarla al modelo, a este de acá. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer como esa transferencia del DTO a la entidad para poder guardarlo. ¿Cómo haríamos eso? Pero ¿y cómo leemos los atributos del DTO? Por cada atributo del DTO. Tal causa de Pero DTO. todo eso tendría que hacerlo quemado, ¿no? Sí. Y eso no es una buena práctica. Sí, no. Entonces, lo que me dicen y lo normal, ¿sí? Sería uno decir, no, pues cojo cada uno de los valores de acá y los voy teniendo a esta entidad. Entonces lo que queremos es cliente igual new cliente y le decimos cliente.serialguía, cliente de o.get y empezamos. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Uno podría utilizar también otras librerías, ¿sí? Sino que quiero enseñarles un tema de mapper. Vamos a ver qué ya es a mano. No puede utilizar unas librerías que uno utilice, lo único que hace es pasarle la entidad, el tipo de TO, y se lo va convirtiendo. Eso tiene aquí sus pros y sus contras. Pero ¿cómo te lo convierte por dentro? Seteando cada uno. Seteando cada uno, exactamente, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Ya, y uno se complica tanto con eso. Entonces lo que habríamos que hacer es hacer el save cliente y colocar acá encima ese mapeo, pues, de pasarle la información, seteándole la información, hidratar el objeto. Pero entonces, ¿qué pasaría? Eso está bien, pero se ve feo. Se ve feo en cada uno de los métodos arriba, CT. Entonces, un método y lo llama. ¿Sí? Eso es una buena práctica. Y eso se llama un mapper. Entonces, nosotros deberíamos de crear, o una buena práctica, es crear un mapper, que es una clase aparte que tiene los métodos para ordenar, para hidratar. Entonces, sí, hidratar el objeto, colocar la información. Le paso un cliente de hoy y me devuelve a un cliente normal. Exacto. Entonces hagamos una clase aparte que se llame mapper. Entonces para eso primero creamos un paquete que se llame co.edu.icsi.demo.mapper y creamos una clase. Cliente es mapper. Exacto, cliente mapper. Pero no solamente debemos de crear una clase, Entonces una interfaz. la interfaz para poder comunicarnos con esa clase. Entonces, y cliente mapper. Listo.
quería llevar la interfaz. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4 métodos. Se llama public. El primer método lo que voy a hacer es que me le pase una entidad y me le devuelva un DTO. ¿Ya? Aunque ese no lo vamos a utilizar, pero pues hagámoslo como para el ejercicio. Esto tiene que ser de TO como... Pero una entidad, tipo... Sí, una entidad cliente. No, vamos a hacerlo por cliente nomás. No lo vamos a hacer genérico. Solo por cliente. Entonces, cliente de TO. Voy a colocarle cliente tu. Uy. Cliente tu cliente de TO. Y a este le va a pasar con clientes que se llame cliente. Y voy a decirle que lance excepciones. Pero ¿por qué eres un cliente? ¿O ese es también? ¿O ese es también? ¿Cómo así? No, ¿Este? porque en el ejemplo anterior recibía un DTO. Ah, sí, es que vamos a hacer los 4 casos. Lo que les decía, hay unos que no vamos a utilizar, sino es por hacer el ejercicio completo. O sea, este no lo vamos a utilizar, aunque creo que para enviarlo, no mentiras, este no creo que lo Ese le va a utilicemos. cambiar, ¿no? Sí, pero no creo que lo vamos a utilizar. Pero pues si lo vamos a utilizar, si lo necesitamos, pues solamente sería llamarlo. Pero vamos a hacer, igual eso solamente es al final copiar y pegar unas cosas, entonces no perdemos. Y el otro, el que decís, si es este, clientes, ¿sí? Que sería de cliente de TO a cliente. Y aquí sí recibo un cliente de TO. Ese es el que sí vamos a utilizar. ¿Qué otros podríamos utilizar? Pero pues, sería cliente y de TO, no tiene sentido. ¿Cómo? Quedan las dos combinaciones de cliente a cliente y de TO a TO. Pues no tiene sentido. ¿Qué otras combinaciones habría? Pues no otras combinaciones, pero yo podría pasarle listas. Podría pasarle una lista, Ok. ¿ya? De clientes de TO. Una lista de TO. Ajá. Ay, ya una lista de clientes. Y le coloco list cliente. List cliente. Tu list cliente de TO. Y a este le recibo una lista, que sería list clientes. ¿Listo? Y creamos el otro que es, pero que es al contrario. Devuelve una lista de clientes. ¿Sí? Dice list cliente DTO to list cliente. Y recibe clientes DTO. ¿Sí? Entonces esta es la forma de hacer una clase de mapper para un objeto en específico. Sí, que no hay forma de volverlo genérico y todo, pero quiero que entiendan como por cada entidad que se podría hacer. Eso ya si lo quieren volver genérico, podrían hacerlo, aunque depende también de los atributos que tengan, del tipo de datos, ¿sí? Pero también se puede volver genérico. El tema es que lo vamos a hacer así solamente para cliente, para tener, digamos, como la referencia de cada uno. Listo. Entonces ahora en cliente mapper, ¿qué hacemos? En la clase. Lo primero sería implementar la interfaz y aparte de implementar la interfaz implementamos todos los métodos. Todo aquí quedaron todos los métodos. ¿Listo? Entonces hagamos el primero, que es este de acá.
cliente de TO, pasándole un cliente al cliente de TO. ¿Cómo harían la hidratación del objeto? Pues, primero voy a colocar un try catch y voy a crearme acá un objeto que se llame cliente de TO. Cliente de TO. Llame cliente de TO igual a new cliente de TO. ¿Listo? Entonces, ¿qué empezamos a hacer aquí? Pues a setearle cosas. Entonces, Pues no es dentro del time catch. sí, qué pena. Pero no, ese no. Ese sí déjalo por fuera. Pues yo hago esto es como por práctica, lo que hago es inicializarlos siempre en null. Ah, ok. Y acá. Pues, listo. Entonces ahora, cliente de TO.set CLID. ¿Qué sería? Cliente.get CLID. Entonces, aquí les voy a, set click dirección. Click dirección sería cliente.get dirección. Cliente DTO punto set climail sería cliente punto get climail. Cliente DTO punto set nombre cliente punto get nombre. Cliente de TO punto set teléfono cliente punto get teléfono y cliente punto set set Falta el nombre del documento. set tipos documento, falta el tipo documento. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el tipo documento? Entonces tocaría tener la entidad y luego la entidad sacarle el... Exacto, entonces tenemos que ir a consultarlo por el ID que nos llegó. Sí. Entonces, lo primero que queríamos hacer es volver a esta clase Spring, poder utilizar las anotaciones de Spring. Entonces, ya las podemos utilizar, o sea, inyectarlo. Para eso le decimos que va a ser una arroba component, va a utilizar algo de lógica, ¿sí? Y a le vamos a decir que maneja un scoop, que es Entonces, profe, ¿qué vamos a hacer ahora? aquí necesitamos al cliente de TO, al cliente de TO, le vamos a pasar el tipo de documento, ¿sí? Entonces, bueno, es que aquí a set el ID tipo de documentos. Bueno, aquí no hay necesidad, pero estaba haciendo el otro ejercicio. Igual ahorita lo vamos a hacer, entonces dejámoslo. Por ahora le damos cliente.get PID. Perdón, get, tipo de documento y ahí ese punto de código. tipo de documentos, punto, get de código. ¿Listo? Pero profe, Sí. ahí no te hace el error ¿Por qué? cuando lo vas a ejecutar por la obtención lazy de la base de datos. Por lazy. No porque ya debería, yo estoy pasando esos objetos clientes allá, yo no vengo de la base de datos.
Pero de todas maneras, o sea, No, pero, bueno, sí, pero recuerda que cuando viene un objeto, él viene con el ID. El problema era si yo en vez del código del ID de la tabla, obtuviera fue el nombre o la descripción. Ahí sí. ¿Sí? no sé, yo pienso que van muy puente. Pero es que no. No, bueno. Y pues ya, pues miramos cómo lo corregimos. Ok. Listo. Pero el tema aquí, ¿cuál daría no el punto de exception aquí? ¿Qué tipo de documentos viniera nulo? Claro. Ahí sí, entonces hagamos una validación. ¿Ustedes conocen los if ternarios? Sí, los que son con signo de pregunta y los... Sí. Sí, conocemos. Entonces, voy a hacer uno acá. Voy a decirle cliente, ¿sí? Punto get, tipo de documentos. Si es igual a nulo, ¿sí? Entonces, colóquelo nulo. Si no, obténgala ahí. ¿Sí entienden eso, cierto? Sí. ¿Sí lo he manejado? ¿Sí? ¿Qué otro proyecto lo consideran así como mapeado? ¿O lo harías universal o lo harías así? Pero, ¿qué proyecto? O sea, ¿qué tipo de proyecto? No sé, cualquiera que estés trabajando. Depende de lo que necesite. Si yo necesito un mapper para todo, ¿sí? Pues primero hay muchas herramientas de generación, ¿sí? Que me lo haría. Si no, lo manejaría así para poder tener para poder modificar cada uno, ¿sí? Tener el manejo de cada uno, ¿sí? Utilizaría uno general si todos fueran muy similares, ¿sí? Si todos hicieran lo mismo, el mismo mapeo con los mismos parámetros, pues ahí sí sería un nuevo genérico. Eso depende. ¿Listo? Y al final de todo esto yo lo que voy a hacer es retornar un cliente de TO. Entonces aquí lo que hice que fue, recibí un cliente de la entidad y lo transformé en un DTO y retorno el DTO. Ahora hagamos el caso contrario, que es este de acá. Yo voy a copiar y pegar varias cosas de aquí. Por no decir, voy a copiar todo y voy a modificar. Entonces, primer cambio, aquí no es cliente DTO, sino clientes. Y aquí no va a ser cliente, sino aquí que va a ser cliente DTO. Que este se va a llamar cliente. En el catch que hacemos sobre... ¿En el catch? Un lock. Un lock está ahí. Ya ahorita los coloco. Entonces, al cliente, va a crear un nuevo cliente que sea clientes, ¿sí? Y todos estos ya se van a setear a una entidad. Ajá. Y acá, cliente de TO es donde va a obtener el dato. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que eso es lo que estaba haciendo ahorita. Como aquí estamos, el DTO nos trae el ID del tipo documento, ¿sí? Tenemos que consultar el ID del tipo documento para que nos traiga el objeto y ese sí seteárselo al cliente de la entidad. ¿Vamos a ver? Entonces tenemos que hacer eso. Entonces para ello, sí necesitamos consultar. Porque en el DTO viene el ID, entonces necesitamos consultar, eso es lo que estaba haciendo ahorita. Para ello, necesito poder utilizar e inyectar las dependencias. Entonces le coloco @component para que sea de un componente de Spring con un scoop singleton y le voy a colocar acá abajo. Esto es un método, lo siento, es aquí a nivel de la clase. Le voy a decir que public y tipo documento logic No lo usamos desde el business de para este. No, para este caso del mapper, el mapper va a nivel de la lógica. ¿Sí? Entonces, está como en una capa más arriba. Y de igual es donde lo quieras colocar. ¿Sí? Pero nosotros no lo vamos a utilizar arriba como tal, sino en el nivel de lógica, que es donde van los controles. ¿Ya?
Entonces por eso lo estoy colocando, llamando directamente al balón, para no subir una capa hasta arriba. Voy a colocar tipo documento logic. Entonces acá voy a decir, voy a crear otra entidad que llame tipo documento logic, perdón, tipo documento, una entidad que llame tipo documento, y acá lo que voy a hacer es consultarlo. Entonces, Pero te quedó. ¿bueno? Es tipo documento de login, ¿no? Perdón, tipo documento, tipo documentos, es una entidad de tipo documento, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es a tipo documento, ¿sí? Es igual a tipo documento logic punto find by id, y le pasamos cliente DTO punto get id tipo documentos. Ahí me trajo un tipo documento. Y ahora sí al cliente, se lo va a quitar. Ahora sí al cliente le va a decir punto set tipos documentos, y le paso tipo documento. Entonces ahí lo que hicimos fue, por el ID que nos llegó en el DTO, lo consultamos, la entidad como tal, y se la seteamos al objeto cliente. Y ahí sí lo retornamos. Voy a colocar acá un log. Logger Factory. Creo que ese. Sí. Sí, claro, ya. Sí, porque necesitamos inyectar. Punto class. Entonces aquí nos faltó el auto write. Listo. Ahora sí ya. Listo. Y acá le voy a colocar log.error .get message. Y al de acá también. ¿Listo? Listo. Entonces ya tenemos para hidratar un objeto de un tipo a otro. Ahora lo que vamos a hacer es acá hacerlo, pero por listas. Entonces, ¿cómo hacemos el de la lista? ¿O cómo harían ustedes el de la lista? Un for y llamarlo objeto. Exactamente. Por afuera. Entonces, lo mismo. Lo que va a hacer acá es, vamos a crear acá una lista list de cliente DTO, ¿sí? Que llame list cliente DTO igual a new array list cliente DTO, y hacemos un for. El for clientes, que llame cliente, dos puntos, y venga de clientes. Listo, entonces vamos a recorrer la lista que llegó
Y por cada uno le vamos a decir que cree un cliente DTO, el cliente DTO, y que sea cliente. Vamos a pasar un objeto cliente que va a transformar un DTO. Entonces llamamos al método que creamos ahorita. Y listo. Entonces por cada uno que vamos recorriendo lo va a transformar un DTO individualmente. Y al final le vamos a decir acá que a list clientes DTO le agreguemos este DTO. Listo. Bueno, y retornamos. Está listo. Entonces, ¿qué hicimos nomás ahí? Que era, como vamos a obtener, va a llegar una lista de la entidad y vamos a transformar en DTO. Entonces, recorremos la lista de la entidad y por cada uno lo que hacemos es llamar al método que hicimos que transforma en entidad DTO y lo agregamos a la lista. Y lo mismo sería para el de abajo. Voy a copiar. Voy a pegar. La diferencia aquí es que va a llegar clientes acá, clientes DTO. Esta es la lista que vamos a correr, que va a ser de clientes DTO. Y vamos a transformar ¿qué pasó? Se me fue. Y vamos a transformar a un objeto de vamos a recorrer un objeto de vamos a recorrer en este acá arriba transformamos un DTO, entonces en este vamos a recibir un DTO, ¿sí? Y vamos a transformar en clientes. Entonces aquí es list clientes. Estamos creando una lista de clientes de la entidad como tal. Recorremos la de los DTOs. Vamos a colocar acá cliente. Coloco la inversa que sea de un DTO. Sí, voy a colocar acá cliente DTO. O sea, que sea de un DTO a un cliente, y lo que decimos es acá, agreguemos el cliente a la lista de las entidades. Y sería así, y devolvemos esa lista. Sería el mismo mapa de arriba, pero pues de forma contraria. Listo, entonces ya después de que tengamos esto, bueno, esto nos falta algo. Acuérdense de las propiedades de las transacciones, ¿sí? De las propiedades de la transacción. ¿Ya? Recuerden que aquí estamos utilizando Spring en este caso, entonces todas estas van a ser lecturas a la base de datos. Entonces quería traer. Ajá, exactamente. Entonces ya aquí arroba transactional only igual a true. Creo que importé la que no era. Transactional. Transactional. Pero de Spring. Spring, me parece. Y pues como solamente voy a consultar datos, entonces solamente es el red only true. Que no estamos a manejar ni commit ni nada, y por cada uno. ¿En dónde es el red only, profe? ¿Cómo? El red only. ¿Por qué? Porque le vamos a decir al Entity Manager, bueno, al gestor de transacciones de Spring, que solamente voy a hacer lecturas. No voy a escribir, no voy a actualizar, no voy a eliminar. Solamente, entonces lo que hace solamente es abrir la transacción y cerrarla. No voy a hacer commit
flush, ni rollback, solamente es para lecturas. Entonces, damos guardar y ya tenemos los mappers. Entonces ahora aquí, ¿qué haríamos? Acá ¿Secciones de qué importa? de Spring. Entonces ahora lo que vamos a hacer acá es crear, como lo que vamos a hacer es crear un cliente aquí. Lo voy a decir clientes. Voy a crear un cliente que va a ser que deberíamos hacer, como llega un DTO y necesito pasarle necesito pasarle una entidad que debería llamar el mapper que acabamos de crear. Ajá. Y cliente mapper, como ese es de Spring, ese componente de Spring, también deberíamos de colocarle AutoWeb para poder inyectarlo. Ajá. Y cliente mapper punto cliente de TO a cliente. Le pasamos el cliente de TO. ¿Listo? Y luego al business delegate le mandamos el cliente. Y listo. Entonces, si yo llamo el servicio, o sea, este método, perdón, todavía no estamos hablando de servicio. Este método lo único que hace es obtener un DTO, lo convierto a la entidad y lo voy a guardar. Nada más. Listo, entonces, pues siguiendo ese orden, pues ya que dejamos toda la estructura pues, manejable y fácil de utilizar, pues hagamos de una vez los otros. ¿Ya? Aparte del save cliente, ¿cuál debería de ir? El update cliente. Exacto. Entonces voy a copiar este de acá, colocar el update cliente, ¿sí? El update cliente, que igual que me va a recibir un cliente de TO, me lo va a transformar, pero aquí en vez de decirle save, le voy a decir update. Son los métodos que ya hemos creado. Listo. Entonces voy a hacer el de delete. Entonces aquí, delete. Recuerden que para el ejercicio, para aprender a hacer el delete y borrar de la base de datos, tenemos un delete, no inactivado. Entonces, ¿qué recibe el delete? Ese no recibe un cliente, ese recibe es un long. Para pasarle el ID del cliente. ID cliente. Entonces aquí, ¿qué haríamos? En vez del mapper, aquí lo que hacemos es llamar al business delegate punto find by ID, le pasamos el ID del cliente y ese cliente que obtenemos le decimos que lo borre, creo que llama delete, entonces colocamos delete. Sí. Entonces, lo que hicimos es, aparte, nos da la llave primaria, lo consultamos en la base de datos y después de que lo consultamos en la base de datos lo mandamos a eliminar. ¿Listo? Un momentico, por favor. Listo. Siguiente paso, ¿cuál sería? Delete. Aparte del delete, ¿cuál otro hay? Pues consultar. Sí. Uy. Te voy a colocar acá. Voy a colocar el primero. ¿Cuál hacemos primero? ¿El consultar todos o el... ¿Cuál hacemos? ¿Consultar todos o el consultar por ID? O coloquemos los dos. Entonces, ya recuerden, el primero simplemente es para guardar, actualizar. Es decir, yo llamo al servicio y él guarda. Ya, actualiza, es mío. Eso estoy mandando a consultar. Es decir, que si yo de otro sistema, una capa de presentación, donde quiera llamar al servicio, si yo digo obtenga datos, o sea, tráigame esos datos, pues yo espero que el método me retorne a mí con los datos.
Entonces aquí ya no es void, sino que igual, en los de guardar y modificar, también hay otras prácticas que uno dice siempre hay que devolver algo. ¿Ya? Entonces uno puede crear un DTO que sea, que tenga, digamos, mensaje y código, donde, digamos, si falló algo, me devuelva a mí el error de la excepción y el otro sistema sepa qué error ocurrió, no simplemente que no se pudo procesar. Son como otras estrategias. Pero digamos que para ese sí nos obliga a traer, a traer datos. Entonces en este va a colocar que me va a retornar una lista de cliente DTO. Y se va a llamar consultar clientes. Y este pues no tiene ningún parámetro, porque solamente es tráigame todos los clientes. Bueno, puede que de pronto alguna excepción se quede y lo va a dejar. Voy a dejar ahí. Entonces, ¿qué debería tener acá primero? Debería tener una lista de cliente DTO. Cliente DTO. Y una lista de clientes. Ya les digo por qué. Listo. Tengo estas dos listas. ¿Por qué? Porque la primera lista de los clientes, o sea, esta, lo que voy a hacer es que llamar al Business Delegate y decirle que tráigame todos los clientes. Y a esta lista de clientes DTO, recuerden que yo tengo que devolver es un DTO, no devolver una entidad. Entonces, a la otra lo que le voy a decir es simplemente, lista, hágalo igual a clientes mapper, punto, list cliente, a clientes DTO, a lista de clientes DTO, el mapper que hicimos. Y listo. Ahí tenemos. Bueno, y tenemos que retornarlo. Voy a retornarlo acá. Voy a retornar la lista de los clientes de DTO. Y le voy a guardar. Este método lo que hace simplemente es consultarme todos los clientes y mapear, y con el mapper cambiarlos a clientes de DTO. ¿Y cuál sería el siguiente, el último? Entonces el último sería que me devuelva no una lista, sino solamente un cliente, porque vamos a consultar por ID, que se llame, no sé, get cliente. Obtener un cliente. Y voy a recibir, en este método voy a recibir un long clear ID. Y con ese clear ID voy a borrar esto de acá. Necesitamos esto. Voy a decirle que busque, que tenga un cliente que se llame cliente, vaya al Business Delegate y le diga que busque por ID y le pase el clear ID. Y voy a colocar acá de una vez para no, voy a colocar aquí que retorne el cliente mapper punto cliente, tu cliente DTO, y le paso el cliente. Ahí que están haciendo. Sí, pues lo voy a colocar acá también, retorno, ya te digo. Lo que digo acá es, simplemente, el método que voy a exponer se llama obtener un cliente, get cliente. Le voy a pasar el ID. Entonces lo que hago es voy a crear una entidad cliente, llamo al business delegate para buscarlo por ID, el método que teníamos,
y lo que hice fue cliente mapper, o sea, hacer el mapeo, la hidratación del objeto, directamente acá en el return. Pues sería lo mismo que dar cliente de TO es igual a esto y retorne el nombre de cliente de TO. Pues así como para ver un distinto. Igual yo no soy partidario de hacerlo directamente acá, sino que era como para ver otra forma, porque si esto llega a fallar, pues es más fácil identificarlo, hacer un debug de la otra forma. Pero bajar así por ahora. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Ahí tenemos todos los métodos, ¿sí? Todos los métodos para consultar, ya sean todos por ID, actualizar, modificar y eliminar. Pero ahí tenemos los métodos. Métodos en una clase que dice que es REST Controller, que tiene un request mapping, pero ya. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría? O sea, ¿cómo le decimos cómo le decimos a esta clase o a estos métodos que son que son parte del servicio, que pueden acceder a través de por un servicio? Ahí tenemos hasta ahora que la clase es un... La clase es un REST controller y que accediendo por cliente, cliente, podemos acceder a esta clase. ¿Cómo le decimos que a los métodos también tengan como su request mapping y puedan acceder a través del miércoles y obteniendo pasándole los parámetros? Les tenemos que colocarle unas anotaciones también a los métodos. ¿Qué anotaciones le colocamos? Entonces, hagamos primero el de consultar todos los clientes. Ay, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me...? Ah, ¿yo cerré las diapositivas? Eso creo. Sí. ¿Cómo es la implementación de Get Cliente? ¿Cómo? ¿La implementación de cliente? Sí, todos. Vamos a hacer las diapositivas para que aterrizamos un poquito el concepto. Documentos. Cursos. ¿Recuerdan las diapositivas que nosotros vimos? Que para leer debemos de hacerlo por una petición get. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que acá arriba, en este método, hay que leer, solamente que vamos a utilizar para leer, le decimos que va a ser un arroba get mapping. ¿Sí? Y ese get mapping va a tener un valor. Aquí dentro de los paréntesis le decimos value es igual, abro comillas, y le vamos a decir que va a ser /get cliente. Perdón, este es consultar cliente. ¿Mayúscula o minúscula? No, vamos a colocarlo todo en minúsculas. Recuerden que una de las buenas prácticas es dejarlo todo en minúsculas. Consultar clientes. Igual, lo que se refiere con dejar todo en minúsculas no es necesariamente que no pueda hacer esto. Consultar clientes. ¿Ya? Lo que me dice es que después del slash debemos de colocar una minúscula y no otra mayúscula. Después de la dirección, o sea, después de pasar por el nombre del proyecto, por el contexto del proyecto, es decir, de Movaco, después de para allá, tienen de empezar siempre por minúsculas. Entonces le decimos consultar clientes. ¿Con eso qué le estamos diciendo? Que vamos a poder acceder a través de ¿qué? De la clase cliente / consultar clientes. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo le digo que el parámetro que va a recibir es el cliente? No, pero por en este de aquí no necesitamos, ¿no? Porque aquí vamos bueno, lo coloqué donde estaba haciendo era consultar todos los clientes. Pero entonces hagamos esto de una vez. Entonces, en vez de consultar cliente, le voy a decir get clientes. Get cliente. Consultar cliente. Bueno. Bueno, veámoslo. ¿Cómo lo tenés? ¿Consultar cliente? Consultar cliente.
consultar cliente. Entonces, después de tener consultar cliente, le decimos acá que no solamente voy a pasarle el consultar cliente. Recuerden que esto siempre es como directorios. Slash, slash, slash. ¿Listo? Entonces, ¿y cómo le pasamos? ¿Recuerdan las posibilidades cómo le pasamos un valor? Ajá, exacto, con las llavecitas. Entonces le decimos, entre llaves, le pasamos el CLI ID. CLI ID. ¿Listo? No hay que decirle al parámetro que es. Exactamente. Entonces, para allá iba. Aquí el getMapping me está diciendo para el método. Entonces tengo que decir el parámetro también, qué valor va a tener y dónde se va a tomar. Entonces aquí, también recuerdan en las diapositivas, había otra anotación que se llama @path variable, y le decimos que va a ser la misma de acá, ID. Ajá. Entonces acá ya lo que estamos diciendo es accede hasta la clase, accede hasta consultar clientes, al método consultar clientes, y le vamos a hacer un parámetro que es TID, y en el método se va a mapear por este TID, el mismo URL acá, y va a tomar ese valor, esta variable de aquí, y aquí ya lo que hacemos todo lo que ya estamos haciendo. ¿Enseñamos ese mientras o qué? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces ahí nos falta algo. Nos falta algo. ¿Qué creen que nos falta ahí? ¿Cómo lo muestra? No. Poner el servicio como tal. Ya creó un componente que exponga el servicio. ¿Es este? ¿Es ese? Sí, pero nosotros tenemos que configurar algo en las capacidades web. Aquí puede ser aquí en arriba de context para. Los voy a enviar al correo para no ponernos a escribir todo eso. Ya les explico en qué consiste eso. Se lo voy a enviar al correo. Se los envié. Me dicen si... ¿Sí, ahora sí? Entonces eso lo vamos a pegar aquí en el web.xml. Pegamos arriba de context para. Pegamos estos. ¿Qué quiere decir esas líneas de código? Le estoy diciendo que va a haber un MVC Dispatcher, que es el que colocamos acá. ¿Sí? Y aquí tiene que tener el mismo nombre, MVC Dispatcher, sin el server, MVC Dispatcher. Y después de que digamos que tenemos el MVC Dispatcher, le decimos que va a utilizar el Dispatcher Server, el Spring, es decir, es el que me va a permitir a mí, es el que recibe la petición de la URL, lo transforma y lo manda a la clase. Y la clase, como indica que las clases tienen las anotaciones, entonces lo permite recibir. Y este acá me va a decir que para poder acceder a los servicios debo pasar por el paquete REST Controllers. Y todo lo que esté REST Controllers, todo lo que esté para allá, puede acceder, puede mandarle peticiones en dispatch. ¿Sí me va a entender? Ese es lo que le estoy diciendo ahí. Acá. Lo que estoy diciendo ahí es esto. Acá hay un componente que es los controles. Los controles. Y acá está, digamos, el computador con la URL. ¿Sí?
Entonces, para poder que este computador ya va a internet. Va a internet. Para poder que este controller reciba la petición que viene por internet, hay algo que se llama el dispatcher. ¿Ya? Que este es lo que es, recibe la petición y él busca en ese paquete que está ahí, redes controllers, busca en el paquete clases que tengan las anotaciones que permitan ser como servicio, y este al encontrarlos va y ahí es donde permite ya pues, identificarlos, y ahí sí ya sigue pues, todo el proceso que vemos, las anotaciones para que es cada uno, pero para eso se configura el dispatcher, para poder que se puedan ver entre ellos. Listo. Y bueno, ahí ya vamos a correr el proyecto. A ver. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo debería ser la URL para poder acceder al servicio? Debería ser localhost, el nombre del proyecto que es este mismo de acá. Si yo le doy aquí, este es el proyecto, localhost Banco Web. Entonces, después de Banco Web, ¿qué iría? Clientes. Bueno, entonces ahí tuvimos un pequeño cambio, porque antes de clientes tenemos que decirle en qué carpeta está. Redes controllers. Entonces, redes controllers. Redes controllers. Y luego de aquí sí va a qué? El nombre que tiene la clase, que es cliente. ¿Sí? El que le colocamos. Es cliente. Y luego va el nombre del método, que es consultar cliente. ¿Sí? Y luego le pasamos el ID de un cliente, que es, voy a colocarle este. Bueno, ahí nos va a fallar. Vamos a ver. Ajá. ¿Por qué creen que falló? Ajá. ¿Y qué es lo que hace que me transforme ese DTO al JSON y el JSON al DTO? No, el mapper me transforma el DTO a la entidad. Jackson. El Jackson. Ajá. Entonces nos falta meter la librería de Jackson. Otro tipo de mapa. Entonces, falta la librería de Jackson. Les voy a enseñar otra forma. Les voy a enseñar otra forma de colocar las dependencias. ¿Ya? Ustedes han visto que las dependencias, por cada dependencia, uno le coloca la versión. Versión. Entonces, miren que ya pasamos de tener unas poquitas dependencias a tener bastantes. Entonces, ir a buscar, no, que la versión de, no sé, de Spring, y bajar todas esas dependencias, y empezar a buscar y cambiar todas las dependencias en qué versión debería de ser, a veces es tedioso. Entonces, hay lo que llaman los properties. ¿Ya? Entonces, los properties son unos tags que uno coloca acá arribita, ¿sí? Que los voy a, ya también los mando, son estos. Está escrito que dice properties, entonces me dice, toda la versión de Jackson Core va a ser en 288 y toda la versión de Jackson Mapper va a ser en 193, ¿sí? Y aquí podría tener todos los de prefaces y todos, es solamente las propiedades. Y el día que yo quiera cambiar la versión, solamente la modifico acá y abajo no tengo que cambiar. ¿Y cómo uno sabe qué propiedad va a coger? Porque acá aquí abajo en las dependencias le voy a colocar esto. Le voy a decir que la versión es la que Jackson Core Version, la que coloca acá arriba, Jackson Core Version. ¿Ya? Entonces así él va, cuando yo quiera modificar, modifico acá arriba y no tengo que ir buscando abajo pues dónde está la dependencia. Entonces les voy a enviar esto.
Así. Las que dicen Jackson van dentro de dependencias. Y las otras, las properties, van fuera de dependencias. Se los envié. Recuerden, los que dicen properties van fuera de este tag de dependencias. ¿Sí? Y los que dicen Jackson van dentro. Voy a volver acá. Un momentico, repetime. Yo les mandé el correo, las librerías. ¿Sí? Afuera, ajá, fuera del dependencias. Y el dependencias va, y los Jackson van dentro del dependencias. No me sale algo peor, pero no 500, no 404. No sube el proyecto. Dice que simplemente el recurso no fue encontrado, pero me salen excepciones. El scope, algo así sobre el Un scope. framework de Hibernate y de todo lo que está ahí. ¿Cómo es el scope? No, pero autenticación. Dice que... Recuerden que si ustedes bajaron el proyecto, deben de cambiarle en el persistent y en el application context la contraseña de la base de datos. Entonces mire, ya con el Jackson consulté por el 10.12.34 y vean lo que me trajo. Un JSON que dice el ID, el valor, hay distintos documentos, el ID, bueno, toda la información que tiene. Solamente consultando por el ID. Y así hacemos con cada uno de los métodos. Entonces, y ya cualquier persona con esta URL podría acceder al servicio. Un ejemplo, si alguno de ustedes quiere acceder al servicio de mi computador, entonces colocan en vez de localhost, pues mi IP, y colocan la misma dirección y ya pueden utilizar mis métodos de mi computador. Y es lo mismo que hacen en un sistema que está en un servidor, tiene métodos expuestos y cualquier otro sistema puede a través de una URL consumir los servicios que tiene. Entonces, un ejemplo, aplicaciones móviles cuando necesitan el servicio de clima, necesitan la lista de contactos de los amigos, de Facebook, todas esas cosas son puros servicios que uno simplemente va, consume y trae la información. Normalmente, déjate una pregunta. ¿Me puede mostrar cómo fue la parte de Jackson? ¿De Jackson? La de Jackson. Jackson le coloca, o sea, pasamos propiedades, colocamos el tema de propiedades para colocar las versiones y colocamos la librería simplemente. Las librerías. La versión ya no es versión que va como lo hacemos acá abajo, sino que le colocamos la versión de jackson.core.version, que es este de acá, jackson.core.version 288. Y ya, ahí están las librerías. Y solo para entrar a la librería ya no es solo. Sí. Sí, es solamente una librería que se utiliza. Por decía que era lo único que nos faltaba. Entonces, un ejemplo, si yo quisiera hacer el otro, el de consultar los clientes. Entonces, yo aquí le daría control C, control V. Como este no le paso parámetros, entonces le quito la última y le digo consultar clientes. Y le voy a dar guardar. Este es el de arriba, consultar clientes. Le doy guardar, bajo el servidor, vuelvo y lo reinicio por poder tomar el cambio. Como es cambio al nivel de método, es bueno bajar y subir el servidor. Listo. Entonces, un ejemplo, si yo en vez de la URL, en vez de acceder por este, le digo cliente, que es la clase, y le coloco el otro método, me dice 404. ¿Por qué? Vamos a ver. Consultar clientes. Ah, bueno, me faltó el slash al final. La URL tiene que ser exacta. Normalmente debería quitársela en el método, pero para no bajar y subir, voy a colocar aquí. Y él ya me trajo todos los clientes. Pero, profe, Sí.
sea, siempre terminas en el... No, sin el slash, sino que me quedó ahí. Entonces pues, tenía que volver a bajarlo, cambiarlo, volver a bajarlo y subir. Para los que son de consulta, debería quitarle el slash. Igual eso es independiente, ¿no? Eso es directorio. Entonces, pues, normalmente por estándar uno lo quita. Para modificar o cosas así, sí deberíamos de dejarlo. O para identificar que no hay nada más. Entonces, un ejemplo. Ustedes ven esto, ustedes ven este JSON, ¿cierto? Hay visualizadores de JSON. Entonces, aquí me trajo toda la información. Si yo quisiera otro sistema que no sea bancario, sino, digamos, de contabilidad del banco, y necesito saber todos los clientes, no tengo que construir nada. Simplemente utilizo el servicio de este sistema y me trae todos los clientes. Y hay herramientas como lo son. Yo voy a copiar y pegar todo esto. Copiar. Y Ya sale el grupo de... voy a meterme un navegador y voy a buscar simplemente JSON Mapper. Perdón, es que JSON Mapper me metió eso. Visualizador JSON. Entonces, visualizador JSON. Me aparece este online. Entonces, esta herramienta me permite a mí, digamos, yo colocar el texto, todo el JSON, y él me lo interpreta y lo lee. Yo le doy ver, visor. Entonces, en realidad todo esto es una lista de varios JSON que cada uno tiene CLI-ID, el valor, llave, valor, llave, valor, llave, valor. Y cada uno es llave, valor, llave, valor, llave, valor. Vale. Y ya para terminar, para los otros, ¿qué sería? El delete. Recuerdan en las diapositivas que el delete es un @delete mapping, ¿no? @delete mapping. Y lo mismo, le coloco valor, le coloco, no sé, delete cliente, y le pasaría aquí el ID cliente. Bueno, se me fue. Pasaría aquí el CLIE ID. Y lo mismo colocaría acá. @path variable. Y le digo que es el mismo de acá. ¿Listo? Ese es para eliminar. Lo mismo que hicimos para consultar, pero ya lo utilizaría para eliminar. Y es por delete mapping. Delete. Recuerden que para los de transacción, delete, update y save tienen sus propios. ¿Por qué? Porque es que, miren un ejemplo. Para poder consultar un cliente, que fue este de acá, yo aquí tengo la información. Y la URL, si es por get, siempre la información va a ir en el navegador. Entonces, imagínense si usted irá a actualizar un registro importante de un cliente con información confidencial o algo así, y todo queda en la URL. Usted le da clic en la URL y le pasa toda la información. Eso no, o sea, eso está muy mal. Hay servicios muchos así, pero si usted ve un servicio así, de una, o sea, está mal, deben de cambiar. Tienen una seguridad pésima. ¿Ya? Síntomas de que un sistema es muy inseguro, uno es eso. Cosas de transacción que se vean en la URL. Por eso tienen que ir por POS. Ya para poder llamarlos necesitamos otras aplicaciones como Postman, que ya va más encriptado, no va la información en la URL. ¿Ya? O sea, siempre que ustedes vean un sistema que para hacer transacciones manda la información ahí, un sistema ya inseguro. Y si también otro síntoma de que un sistema inseguro es que usted llega a recordar contraseñas y se la mandan al correo. ¿Ya? Que también diga, no confíen en esas aplicaciones así. Muy fácil obtener la información de ahí. Listo, después de tener esto, entonces al update sería, ¿al update cuál sería? Put mapping se llama. Al update sería put mapping. Y le coloco también un valor que sea update cliente. Update cliente. ¿Ok?
¿Qué pasa? Aquí ya no recibo un parámetro, un long string o algo así, recibo un DTO. Cuando uno manda paquetes HTTP, lo que hace uno es mandar un header, un body. Entonces, en el body va la información del objeto, de lo que va a mandar. ¿Ya? Entonces, en el cuerpo del mensaje va lo que necesito enviar. Lo voy a enviar por el body. Entonces, acá le digo, en vez de @path, le digo @body, request body. Y le digo que es este cliente de Teo, nada más, no le pasó nada más, solamente va a venir un request body que va a venir con esto. Y para el save cliente, también lo va a decir pero este es por post mapping, lo va a decir value, lo va a decir que es save cliente. Y lo mismo, le digo acá, @request body. Listo. Y ya. Ahí ya tengo todos mis servicios expuestos. Todos. Entonces, hagamos el ejercicio. Rápido como para mirar que sí está funcionando. Que no es puro... Porque en la teoría todo funciona. Vamos a ver si... Sí. Profe, ¿Sí? y en eso estamos de acuerdo. No, pero ese computadorcito tuyo sí. Está sacando ¿Qué más? Ya está sacando la Es que lo raro es que uno arregla una cosa. Eso van a hacer computación en computadores gamers, man. Eso es fabuloso. Sí, lo que decían, pero tú instalaste. Sí, yo creo que sí. Después de una versión que ni quiera salir. Imagínate. Listo. Entonces acá voy a... bueno, recuerden que yo les dije que no podía pasarlo por parámetro. ¿Sí? Es más, no tendría forma porque es request body. Entonces, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo podría llamarlo desde otra aplicación? ¿Ya? Recuerden, uno podría hacer una aplicación que consuma los servicios. ¿Ya? Digamos que eso ya es tema de cliente. Pero también, digamos, con estas aplicaciones, como se la recomiendo mucho, se llama Postman, si van a trabajar con servicios, para hacer peticiones es buenísima. Entonces yo podría, que es esta misma que estoy utilizando acá, yo podría, este Postman, yo podría hacer las peticiones. Entonces un ejemplo, para hacer el crear, te digo que es por post, ¿sí? Porque le pego la URL, que es, aquí hay otra, que es banco web, ¿sí? REST controllers, cliente, y se llama, ¿cómo se llama el método? No, el de save cliente, este. Save clientes. Save cliente. Save cliente, ¿ya? La petición lo va a hacer a esa URL, pero lo va a pasar un parámetro por un JSON. Entonces acá, en teoría, debería de estar la forma de colocarle... es que me faltaba cambiar. Está el body, lo voy a pasar por body y le voy a decir que me traiga, que me coloque a mí un JSON, pero no veo JSON acá. Entonces lo veo aquí. Entonces voy a decir que es binario, no. Entonces por una fila, que va a ser un JSON. Entonces mira que acá tengo un usuario. Entonces lo que voy a hacer aquí es, como para probar que sí está entrando aquí, le coloqué un breakpoint al save cliente. Y le voy a decir un JSON que ya tenía armado, va a cambiar el ID, voy a colocar el ID 999, que llame César López sin la F, y una dirección y un email, y bueno, y le voy a decir enviar. Siguen que una vez me llegó al método, y aquí le voy a dar F8 para F8. F6. No, pues F8 para que siguiera todo. Bueno, la de F6, aquí lo que hice fue transformarme el cliente de TO al cliente,
y le doy guardar. F6. Y me genera un error. Me dice que el tipo de documento no puede ser nulo. ¿Estás viendo, profe? Lazy. No. Lazy type. Vamos a ver. Tipo documento. Ah, es que nunca lo pasé. Allí tipo documento 10. Y el tipo de documento 10 existe. Vamos a ver qué pasó. Entonces, para eso es. La verdad que tenés razón. Vamos a ver. Voy a llamarlo otra vez. Ahí. Voy a llamarlo otra vez. Send. Aquí cliente de TO viene con ID tipos documentos 0. Entonces, ¿por qué? Dice ID tipos documentos. ¿Y acá cómo está? ID tipo documento. Ah, ok. Entonces, tipos documentos. El Jackson no pudo mapearlo. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, Sí, está bien. entonces, vamos a ver. En teoría, si yo vuelvo y lo llamo, tipo, ahí se llama así, ¿cierto? Tipo documentos. Lo voy a enviar acá. Vamos a ver si tenían o no tenían razón. Chan, chan, chan. Ahí tipo documentos 10. ¿Sí? Y le doy F6. Y le doy F6. Y guardo. Ah, ¿Cómo sé que guardó? Voy a mirar. Ah, bueno, PGAdmin, es que cambié de disco duro. Sí, el fin de semana. Entonces el PGAdmin. Yo no utilizo PGAdmin, les enseño a ustedes PGAdmin porque. que es didáctico. Sí, porque para que aprendan que es de Postgres y la universidad lo exige. Sí, pero, o sea, aquí entre nos, el PGAdmin es lento, no autocompleta. Sí, no sé, entonces yo utilizo este que se llama. No, profe, ya. Descarguen este es bueno. DBeaver, creo que llama. Entonces, aquí hay cosas chéveres. Un ejemplo, este que es un sistema que tengo de pruebas, me aparecen verdecitos, los de producción. Si me tengo un sistema de producción, de buena me advierte a mí que estoy en producción. Entonces todo se pone rojo para no hacer de pronto alguna embarrada o algo así. Entonces acá tengo el de Mobanco. Entonces, Haga el mapeo ahí atrás. no, es lo mismo, o sea, no, la conexión es Postgres. Es Postgres. Todo es Postgres. Ajá. O sea, todo es Postgres. Solo cambiar El visualizador es el que cambié. Esto es base de datos Postgres. Ah, mira que aquí tengo el Postgres SQL. Es lo mismo, como ya quedó en el PGAdmin, es lo mismo, sino que creé la conexión local. Entonces aquí está, yo creo que fue en clientes, ¿sí? Tengo un cliente, le doy datos. Entonces está el 999, César López. Ah, sí. ¿Ya? Entonces un ejemplo, yo ya no quiero, ya no va a ser César López, sino para eso tenía la F acá. F. ¿Sí? Y ya lo va a actualizar. Entonces ya no es save cliente, sino update cliente. ¿Ya? Y le doy hasta enviando. ¿Por qué? No tengo un breakpoint. Ah, ok. F8. Sino que como ya salió del login, ya hizo transacción, ya hizo commit. Y acá lo que le digo es enviar. Si no lo quiere hacer por código, ¿qué haría? Y acá me dice, ¿hay un error? Ah, no, creo que ya lo hizo. Vamos a ver. Ya acá le doy refresh y no lo hizo. Entonces hubo un error. ¿Qué pasó? Vamos a ver. El tipo de documento no puede ser lo mismo. Ah, pero es por el. Por el list. Ah, no, No. ya, sí, aquí está el otro. Ese es por el anterior que hice. No, porque lo mandé por post. Y recuerden Sí. que está como put. Sí. Entonces, ahora sí ya. De pronto, si no quiere hacer eso por código, hay librerías. ¿Qué cosa? O sea, no, es que él lo está haciendo a través del Postman. Ajá. Si uno lo quiere hacer por código, por ejemplo, una aplicación. Se llama ser el cliente. Eso uno lo llama. Para eso hay librerías. Jackson también sirve para eso, para poder llamarlo. Sino que ahí depende mucho del lenguaje de programación donde lo vas a hacer. Entonces, uno que hace es decirle, o sea, las librerías un poco que no le dice si es post, get, y Bueno. le pasa Exacto, ajá. los parámetros. Uno le coloca el tipo, si es por post, por put, por get, se llaman distinto. ¿Sí? Y le pasa los parámetros. Y llamas a la URL. No tiene que tener la URL. Cuando ustedes le dicen tiene que consumir un servicio, Pero digamos que uno le tiene que pasar el por. O sea, hay librerías para no consumir pasar. sí. Es más, yo te voy a hacer como eso no implementemos acá.
sea, en el temario de la universidad no pasa, lo voy a hacer y lo voy a compartir. ¿Y qué librería hace para eso? Jackson, Java lo hace, Jackson es para mapearlo, pero uno lo que... Ahí te muestro y verás aquí. Háblamelo. ¿Aló? ¿Y no qué? Parce, dame 5 minutos, ya te llamo. Ya te llamo. Ya te llamo en 5 minutos, bien. Bien, chao. ¿Cómo es que llama la base de datos que ¿Esta? sí, De Beaver. Entonces mira que uno aquí uno llega y si va a hacer un query, él te va completando. Entonces select, él está completando solo. Select, asterisco, from, clientes, ¿sí? ¿Dónde? Y te aparecen todas las cosas y uno las hace. Entonces es mucho más fácil. Claro, ¿no? Entonces, listo. ¿Se me deja tocar? No es el único, mi ¿Y cuál es la que utilizas? ¿La Enterprise o la Community? ¿Cuál es la gratis? Entonces, un ejemplo, la pregunta que me hicieron, ¿cómo podría hacerlo? Entonces, por código. Entonces, acá hay les recomiendo este sitio, este es un señor, no sé si es coreano o japonés, no sé, MK Young, ya lo saco uno de unos apuros chéveres. Entonces, aquí lo que hizo fue exponer un JSON, ¿sí? Que se llama producto. Entonces, acá lo que dice es, no necesita para poder construir el servicio una URL, ¿sí? Le dice qué tipo es forget, ¿ya? Bueno, esto sí va, como es por JSON, lo que va a tener es un JSON, entonces application JSON. Y acá lo que hace, uy, ¿dónde está? ¿Qué pasó con? Ah, bueno, la conexión ya se hizo acá. Entonces set request property y acá me dice que si la conexión no fue exitosa, entonces me saque un error. Y acá me dice que lea Steam Reader lo que tuvo la conexión. Y acá ya lo puede leer. Y así, digamos, eso es una de las tantas formas de leer, de obtener. Pero eso es para un get. Si es para un get. Era para un put. Entonces ahí uno tendría que empezar a buscar put. Entonces un ejemplo, consumir servicio res por, voy a colocar post. ¿Cómo es? Consumir servicio res, método post. Enviar parámetros a una API res usando get y post. Entonces, sino que es que eso depende mucho del lenguaje de programación. Método get, el post, método post. Entonces aquí uno lo que hace es, este está como raro, yo no me fijaría en esto. Consumir web service. De Beaver está como plugin de Eclipse. ¿Cómo? Nunca lo he utilizado. Entonces mira que está por get, post, put, patch, delete. ¿Ya? Normalmente lo utilizamos en dispositivos móviles, pero es la misma forma porque es Java. Sí, es que igual. Yo creo que voy a hacerme el cliente y se los presento a la otra clase o se los comparto para que lo tengan ahí porque eso es muy útil. Sino que digamos que en el temario solamente es como, era una introducción nomás a los servicios, pero pues, o sea, uno apunta de teoría, no... Pero lo que estás diciendo es... O sea, ya tenemos el servicio arriba. ¿Cómo hago una aplicación para que consuma y utilice esa información? Hicimos la parte del servidor y falta la del cliente, lo hicimos a través de Sí, y que... Sí, eso es lo que también que estaba pensando, como que hay dos proyectos, en el cual uno expone el servicio, el otro tiene los datos, uno los consume y después uno los muestra así bien. Sí, exacto. Eso, bueno, lo voy a hacer y se los comparto en la próxima clase. O los presento acá, lo presento así como rápido. Ajá. Porque el único tema que tenemos pendiente es IJB, que eso lo van a necesitar ustedes para no sé, otro curso que tienen después. Pues sí, integrador deberían de... Antes no va a ser de revolución acá. Pues no sé, sí, integrador, es que... Pues ya estamos claros que algunas de las tecnologías que vemos aquí no necesariamente se utilizan afuera. Sí se utilizan, sino que hay cosas que están saliendo nuevas, mejores, innovadoras. Sí. Entonces digamos que muchas veces, no es de la universidad, es en la academia, que se quedan, digamos, mucho con un solo tema y hasta que reestructuran todo el pensum,
no cambian las cosas, entonces a veces, a veces las tecnologías que utilizan son como más, es como reinventar la rueda o algo así. ¿Sí? Entonces, digamos que Spring, van a ver que con JE es un poquito más engorroso, pero también hay que enseñar. No se eligen cualquiera. Y que bueno, entonces para el próximo lo va a traer el cliente. Esclavizado.